Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto, soy el profe de computación de la Escuela Carlos Marel y este es el segundo video que vamos a ver ya de Word. En el video de hoy vamos a hacer hincapié en la herramienta párrafo, ¿sí? Yo acá copié directamente un texto para ya no tardar tanto en la explicación y en describir y demás, no perder tiempo. Primero que nada, yo este texto lo copié de una noticia de internet, no recorté toda la noticia, solo recorté una pequeña parte. Ven que tiene un tipo de letra distinto y ya viene con un tamaño predeterminado. Yo esto se lo voy a sacar marcándolo y usando la herramienta que vimos en la clase anterior, que es el borrar formato. Y vuelve a estar en todo predeterminado como lo usamos siempre, ¿sí? Igual le voy a subir el tamaño porque quiero que ocupe un poco más de lugar. La letra nomás se la quería cambiar para que hagan un poco de práctica. Entonces, las herramientas de párrafo, ¿para qué sirven? Vamos a ver primero las de abajo y después vamos a usar las viñetas que son las que quizás cuesta un poco para explicarlas, pero no influyen tanto ahora que tenemos el texto. Tenemos acá estos cuatro tipos de botones que son parecidos, ¿sí? Hay uno que está marcado de los cuatro, bien, está resaltado. Si vamos poniendo el mouse encima nos va diciendo qué es cada texto, ¿sí? Qué es cada botón. Este es un alinear a la izquierda, que lo que hace es que todo el párrafo se alinee de izquierda a derecha al escribir, ¿sí? Tenemos otro que centra el texto, a la hora de escribir va a empezar a escribirse del centro hacia afuera, ¿sí? Pero siempre se va a meter en el centro de la hoja. Otro que es similar al de la izquierda, solo que es de derecha, ¿sí? Va a alinear todo el texto de derecha a izquierda. Y tenemos otro que es justificar, que este lo vamos a ver al final para que se entienda un poco mejor, ¿sí? Entonces, yo acá tengo el texto. Ahora a la izquierda, como vemos, vamos a marcarlo lo mismo que se los mostré en clase el otro día. Lo voy a hacer con dos formitas para que lo puedan visualizar mejor. Y me van a preguntar, bueno, pero eso que estás marcando, ¿qué es específicamente? Para hablar del tema del párrafo y para entenderlo un poco mejor, primero hay que prestarle atención a la regla, ¿sí? La regla es esto que está acá arriba y acá a la izquierda de la hoja, ¿sí? Ven que hay una parte que está toda en blanco y otra parte que está en gris, ¿sí? La parte que está en gris es la que no se va a imprimir. Si yo bajo un poco el zoom para que se vea toda la hoja, esta es toda la hoja, vamos a... Uy, está muy chiquito. Ahí va. Todo este sector se va a ver, en la hoja se va a imprimir, pero esta parte que está en gris no se va a imprimir. Lo mismo en la parte de acá arriba. Si yo lo dibujo esto, para que sea un poco más visual, la parte que se va a imprimir va a ser exactamente esta. Todo lo que está en blanco no se va a imprimir, ¿sí? Si vamos a la hoja. Entonces, vamos a volver a hacer zoom, ¿sí? La regla sirve para eso, nos determina hasta dónde va a imprimir y aparte de eso nos determina dónde podemos trabajar, ¿sí? Todo lo que vamos a poder utilizar. Si yo la regla, en este caso acá, posicionando el mouse con el botón izquierdo, ¿sí? Mantengo apretado y la subo, ¿sí? La regla aumenta de tamaño y nosotros podemos usar más hoja, ¿sí? Sirve para eso. Entonces, dejándolo tal cual está. Lo que yo quiero que presten atención es el tema del borde de la parte vertical de la hoja, ¿sí? Ven que al estar alineado a la izquierda está todo el texto bien pegadito a la izquierda, ¿sí? Cada vez que hay un punto y aparte o que el texto no entra en la hoja. Y acá a la derecha, si hay un espacio, lo deja ahí, ¿sí? Esto sería alinear todo a la izquierda. Ahora, si yo lo alineo a la derecha, que para alinearlo, vimos en el video anterior que para hacer algún tipo de cambio en la fuente hay que marcar la palabra en cuestión. Yo acá puedo marcar todo el texto, ¿sí? Con el clic izquierdo y arrastro. Acá, bueno, marca estos dos puntos porque están pegados, pero no los debería marcar. Imagínense que no los marca. Pero una forma de cambiar entonces y usar las herramientas de párrafo es marcar todo el texto, ¿sí? Otra forma, ya que esto modifica todo el párrafo, es poner el mouse y dejar el cursor en cualquier parte del texto, ¿sí? Puede estar en el centro y lo va a mover todo junto el párrafo, ¿sí? Entonces al alinearlo a la derecha ven que se pega al borde derecho del margen. Si yo uso ahora el botón de centrar, ven que queda bien centrado, exactamente en el medio, ¿sí? Para eso sirven estas tres diferencias. Y ahora tenemos el justificar, que vamos a ir primero a la parte de alinear a la izquierda, ¿sí? Para que vean que está pegadito, y dijimos que a la derecha no. Y si yo le doy justificar, el texto de la izquierda sigue igual y a la derecha se pegó también el margen. ¿Y qué fue lo que pasó? Vamos a volver a verlo acá, ¿sí?
es como que se le agrega un poco de espacio. ¿Para qué se le agrega este espacio entre palabra y palabra? Para que el texto quede exactamente cuadrado. ¿Sí? Ven que acá el margen, si yo lo marco, queda todo bien bordeado, bien cuadrado. Si yo lo alineo a la izquierda, lo hace más comprimido, se podría decir, no hace tanto espacio, pero no está perfectamente alineado al margen. ¿Esto para qué sirve? Justificar para que a la hora de imprimir un texto sea mucho más legible, ¿sí? Y también se pueda diferenciar cuando haga un punto y aparte, por ejemplo, entre una oración y otra. Bien, ya vimos entonces lo que son las herramientas para marcar, mejor dicho, o alinear el texto. Entonces vamos ahora a las demás herramientas que tenemos acá. Vamos a hacer con la parte de abajo. Tenemos el espacio entre líneas o el interlineado se llama, que lo que se encarga es, vamos a marcar el texto para verlo un poco mejor, es determinar a qué distancias va a estar una oración de otra, ¿sí? Lo va a agrandar y lo va a achicar ese espacio. Esto también sirve a la hora de escribir un texto si queremos que sea un poco más legible. Si queremos que esté más legible, lo dejamos por ejemplo así separado, un poquito más separado para que se pueda leer. Incluso si estamos haciéndonos un resumen y a la vez en ese resumen lo vamos a imprimir y después le vamos a escribir encima, podemos dejarlo bien espaciado para poder anotar abajo de cada palabra, ¿sí? Eso es una herramienta bastante útil. Y si queremos editar de forma bien específica, podemos ir a opciones de interlineado y acá toquetear e ir probando todo y la vamos a ir viendo en la parte de abajo en tiempo real cómo se va a modificar cada cosa, ¿sí? De lo que nosotros le toquemos. Bien. Otra de las herramientas que nombramos en el video anterior, que vamos a hacer hincapié también con el resaltado, es el color de tema, mejor dicho, sombreado, que uno era resaltado, ¿sí? Y el otro era sombreado. Lo que hace el sombreado es marcar todo el párrafo, incluidos los espacios, ¿sí? Lo pone de un color. Bien. Y dijimos que lo que era el sombreado era solamente para el texto. Entonces vamos a marcar el texto y vamos a ir a la parte de sombreado y le vamos a dar, por ejemplo, color verde. Y si vemos solamente donde está escrito, lo marca en verde. Pero el resto, como es todo parte del párrafo, lo sombreó, ¿sí? Esta sería la diferencia entre una cosa y la otra. Vamos a sacarlo así. Para esto no aplica la herramienta de borrar formato porque a veces lo que es el resaltado y el sombreado lo suele dejar. Bien. Otra de las críticas es el tema de los bordes y los dibujos de tabla, que estos los vamos a ver en otro video aparte porque es mucha explicación, ¿sí? Pero también está en la herramienta de párrafo. Y pasamos ya a las herramientas de arriba, ¿sí? Primero vamos a dejar un espacio, recuerden, ya vimos, les dejé yo un video con el tema de cómo usar el teclado, pero con el botón Enter, ¿sí? Podemos ir subiendo y bajando espacios a la hora de trabajar en Word. Si nosotros queremos volver para atrás porque hicimos muchos Enter, usando el botón que está arriba del Enter, que es el retroceso, vamos para atrás, ¿sí? Si en vez de escribir así, vamos a escribir una palabra. A la hora de borrar con el retroceso, que es lo que hace en realidad borrar, borra de derecha a izquierda, ¿sí? Ahora, si yo quiero borrar de izquierda a derecha, tengo que posicionar primero el cursor desde donde quiero borrar, como dijimos, de izquierda a derecha. Por ende, si yo digo de izquierda a derecha, quisiera borrar toda esta palabra, ¿sí? Entonces, para borrarla, en vez de usar el retroceso, uso la palabra, la letra, o la tecla, mejor dicho, suprimir, que es super, se escribe así, en el teclado, ¿sí? Uso esa tecla y borra de izquierda a derecha esta tecla, ¿sí? Bien. Ahora. Después vamos a hacer hincapié en todo un video aparte para ver esto del marcar con el teclado y demás. Lo vimos en clase también. Ahora, vamos a ver el tema de las viñetas que queremos pronunciar. Dejamos un espacio para marcar. Tenemos la viñeta normal, ¿sí? Lo que hacen las viñetas son hacer puntos que nos sirven como referencia a la hora de escribir textos. Por ejemplo, y podemos separar temas, ¿sí? Vamos a hablar, por ejemplo, acá estamos separando asignaturas. Tenemos acá la parte de matemática. Y vamos a hablar de todo lo que vamos a ver en matemática. Le damos Enter y acá vamos a hablar de la parte de lengua. Damos Enter. Acá vamos a ver geografía, ¿sí? Etcétera. Cada vez que yo le doy Enter, se genera automáticamente otra viñeta, ¿sí? Yo no toco nada. Está el botón acá marcado. Si yo no quiero tener más viñetas, doy clic y ya me destilda la viñeta. O, caso contrario, yo puedo borrarla con el retroceso 2 veces. Y vuelve para atrás. Si yo le doy una, ¿sí? Se borra, pero sigue estando a la misma altura de esto. Y ahora vamos a explicar bien esto que es.
Vamos a ver primero todas las viñetas. Bien, tenemos entonces la viñeta normal, ¿sí? Yo acá con la flechita, como ya vimos por ejemplo con el subrayado y demás, puedo modificar y cambiarla si yo quiero, ¿sí? Incluso hacer más niveles y demás. Después tenemos lo que es la viñeta numerada, que es similar, ¿sí? Si yo le doy clic, la modifica, deja de estar punteada, y la modificando le va poniendo un número a los ítems, ¿sí? Eso es muy similar, la puedo numerar incluso con letras o palabras, ¿bien? Después tenemos una lista que intercala puntos con letras, con palabras, ¿sí? Lo podemos preparar y cambiar y definir, ¿sí? Esta no se suele utilizar tanto, se suele utilizar más estas dos. Y después tenemos acá algo que nos dice disminuir o aumentar la sangría. Bien, y acá es donde vamos a hacer hincapié en la sangría. ¿Qué es? El que haya visto un poco en el secundario o en la primaria el tema de a la hora de escribir en lengua o en castellano, depende de la asignatura que hayan tenido, sabe que la sangría es algo que está a la izquierda del texto, ¿sí? Que se suele utilizar más que nada para la primera palabra de la primera oración, ¿sí? Que en realidad sería esto de acá. Si yo la modifico acá arriba, ahora les voy a explicar cómo hacer esto. Ven que se modifica solo la primera palabra y el resto sigue. La sangría para lo que sirve, vamos a volver a dejar esto como estaba. Vamos a copiar el mismo texto varias veces. Marco todo el texto, clic derecho y uso el botón copiar. Dejo un enter, clic derecho y pongo pegar. Que se me fue el botón, acá está. Opciones de pegar. Acá se ve distinto, pero en todas las compus se ve más o menos igual. Conservar texto. Otra forma de pegar más rápido es con el botón que tenemos acá arriba, o usando, como decía ahí, la palabra control más B, que sería usar la tecla control más la letra B corta, ¿sí? Y copio varias veces. Ahora imagínense que yo todo este texto es medio difícil de leerlo siempre y cuando esto estuviera pegado hasta acá, ¿sí? Vamos a suponer, vamos a achicarle el tamaño todo del texto. Ahí está, más o menos está casi pegado al borde, ¿sí? Es medio difícil saber cuándo hay un punto y aparte y cuándo no. Si esto estuviera todo pegado sería muy difícil. Pero si yo tengo la sangría acá, puedo diferenciar cuál es un punto de aparte de otro, ¿sí? ¿Lo ven? Porque termina acá el texto y en vez de empezar pegado, empieza un poquito más a la derecha, ¿sí? Para eso sirve la sangría. La sangría se modifica desde la parte de la regla, ¿bien? El primer punto es para la sangría de la primera línea, ¿sí? Como dijimos antes, la primera oración del párrafo. Y ya la segunda es para el resto del párrafo, ¿sí? Si yo esto lo voy moviendo, puedo modificar en qué parte se va a escribir. Sin importar que el margen esté ahí, se escribe en un lado y en otro. Pero si yo mantengo el clic apretado justo en el centro y figuran estas dos flechitas, ya es la opción para mover el margen izquierdo, ¿sí? En el derecho solamente tenemos, como por lo general, en lo que es occidente se escribe de izquierda a derecha y se lee de esa forma. La herramienta de sangría derecha también es para solamente la parte de abajo del texto, ¿sí? Y el margen aplica lo mismo, ¿sí? Tenemos las dos flechitas y lo podemos mover o agrandar de acá. Entonces, vamos a borrar todo esto y dejarlo como estaba. Y le vamos a aumentar el tamaño de esto, ¿sí? Para que se note bien. Entonces, ven que acá el texto está bien pegado al margen gris que tenemos. Ahora, las viñetas lo que hacen es mover esto, ¿sí? Lo mueve un poco y tenemos la primera opción que sería la viñeta en sí, a qué altura va a estar. Y la segunda lo que va a determinar es en qué parte va a estar el texto. Si la viñeta está de este lado, el texto no se va a mover más de ahí porque no hay lugar. Si yo la viñeta la tengo bien pegada para acá, vamos a volverlo a poner como estaba, hasta acá me permite y ven que yo muevo y el texto no avanza. Si yo la viñeta la muevo un poquito más hasta ahí, la pego al margen, yo acá tengo más lugar para correrme, ¿sí? Y puedo llegar hasta ahí, máximo eso, ¿sí? Para esto sirve también el tema de la sangría. ¿Por qué? Porque yo con estos botones la puedo aumentar o achicar, ¿sí? Uy. Bien, por ejemplo, acá el texto se ve mejor, la viñeta no se ve mucho, pero acá yo puedo mover o achicar. Lo que hace igual la sangría con este botón es aumentar toda, ¿sí? Para todo el texto, todo el párrafo, no es para una parte en particular. Lo último, bueno, esto es para ordenar, lo vamos a ver más para las tablas, ¿sí? Para acá no se utiliza tanto. Lo que sí vamos a visualizar es el tema de esta P. Lo que hace esto es mostrar todo, como dice ahí, es un símbolo con una especie de P de integrita y demás, invertida, que lo que hace es mostrar todos los lugares donde haya un espacio. ¿Sí? Yo le doy clic y ven que acá, donde hay un espacio entre cada palabra, genera como un puntito.
Acá que hay un enter genera una P, acá que hay otro enter genera otra P, y todos los lugares donde yo di enter se genera una P, ¿sí? Si yo, por ejemplo, acá, en vez de dar enter, voy a seguir dando espacios, ven que sigue generando puntos. Y si uso la tecla tab o el tabulador, que es la tecla que está al lado de la Q, es la que está a la izquierda de la Q, ¿sí? Lo que hace esa tecla es, como por así decirlo, hacer varios espacios de una. Se usa a veces para generar sangrías, pero como que genera 4 espacios de una. Pero lo que hace es marcar una flechita, ¿sí? En que mueve todo el texto de un lado al otro, ¿sí? Entonces que esta opción es bastante útil a la hora de que nosotros estemos escribiendo o armando un archivo y vemos que algo nos está acomodando bien y queremos ver qué es lo que está pasando. Con esto podemos visualizar todo lo que está pasando, ¿sí? Entonces ya con esto ya tenemos lo que es la herramienta fuente y la herramienta párrafo.